algunos de ustedes me han preguntado o han hecho comentarios sobre cuál es la diferencia entre la medicina antroposófica y la medicina convencional académica. Bueno, partamos por definir qué significa medicina convencional. ¿Mm? Y antes que todo, quiero hacer una diferencia entre lo que es la medicina tradicional, mal llamada así, porque tradición viene de los pueblos, de las tradiciones. Entonces se presta a confusión a justamente utilizar ese concepto que algunas personas lo asocian a pueblos originarios o medicina ancestral, milenaria de los chinos, la ayurveda, los mapuche. En cambio, la medicina convencional tiene que ver con una convención y tiene que ver con el consenso que ha llegado a la comunidad científica y que predomina en un contexto cultural. Thomas Kuhn ya describía esto en su obra La revolución de la estructura científica, en donde él comenta que el paradigma predominante, ¿no?, depende del contexto histórico-cultural. Antes del modelo patogénico, o este modelo biomédico, como se le llama, a este modelo de atención, había otros modelos. Hace 200 años no se tenía el microscopio y no se sabía que existían las bacterias o los virus. Por lo tanto, las causas de enfermedad eran como, ¿cómo se puede decir?, explicadas de otros fenómenos sobrenaturales o etcétera. El tema es que la medicina, antes del modelo patogénico, en donde ahora existe el microscopio, ¿cierto? Y sabemos muy bien qué bacteria, virus produce tal enfermedad, esos médicos no tenían estos instrumentos y tenían que observar de otras maneras, como desde sus sentidos, los fenómenos de la enfermedad y de la curación. Y se centraban mucho en la observación, en la experiencia y además en fortalecer la salud, que era con lo que ellos podían, ¿cómo se llama?, contar en esa época. ¿Qué pasó? Que después del modelo, o sea, de este modelo previo al patogénico, nos polarizamos hacia un modelo netamente patogénico, en donde estaba todo enfocado en atacar la enfermedad, atacar los tumores con la quimioterapia, las bacterias, los patógenos con los antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos. Pero resultó que en la práctica, a pesar de que se sabe del conocimiento de que esto depende de nuestro sistema inmune, predominó un modelo patogénico y nos fuimos a un extremo en la práctica. El mismo Pasteur, que cultivó Vibrio cholera, que causa el cólera en los seres humanos, quiso hacer un experimento junto a su discípulo. Entonces se tomaron Vibrio cholera cultivado en un tubo de ensayo. A Pasteur no le ocurrió absolutamente nada y a su discípulo se le produjo un poco de diarrea, pero no llegó al cólera. Entonces surge este concepto de que la enfermedad no solo depende de la bacteria o el virus o el patógeno, también depende de la persona, del huésped. ¿Mm? Entonces hay factores que nos protegen de la enfermedad que nos hacen reaccionar y mantenernos sanos de manera activa. Y para mí, la salud no significa como dejar de lado este modelo patogénico que nos ha entregado muchísimo, porque hemos aprendido a cuantificar, a medir exactamente qué receptor se une a tal molécula. Es increíble, es impresionante los avances. Pero creo que en la práctica todavía nos falta mucho por integrar en cómo fortalecer esas fuerzas que nos mantienen sanos. Porque las fuerzas de salud no son fuerzas pasivas. Todos los días estamos enfermando un poco y estamos autocurándonos un poco. ¿Mm? Y cuando esto, en el fondo, pierde el equilibrio, nos gana la enfermedad, quizás porque este proceso curativo no alcanzó a superar todo este proceso. Si te gustó esta información, guarda este video o comparte o comenta.